C-115, enero 28, 1916. El amor reprimido es la amargura más grande. Suspensión del estado de víctima. Me sentía oprimida y pensaba entre mí. Todo ha terminado. Estado de víctima, sufrimientos, Jesús, todo. Con el agregado de que el confesor no estaba bien y por eso tal vez me tocaría estar sin la comunión. Sentía todo el peso de la suspensión de víctima por parte de Jesús y por parte de la obediencia. No tenía ninguna orden, ni en favor ni en contra. Y esto aumentaba mi aflicción, recordando que en marzo del año pasado, no estando bien el confesor y encontrándome en las mismas condiciones, Jesús me había dicho que si yo o quien me guía me hubiera tenido en el estado de víctima, habría protegido a Corato. Y por eso ahora surgen nuevos temores de que yo pueda ser la causa de algún grave mal aún para Corato. Pero, ¿quién puede decir todas mis aprehensiones y amarguras? Eran tantas que me sentía petrificar. Ahora, el bendito Jesús, teniendo compasión de mí, se hizo ver en mi interior y parecía que tenía una mano apoyada en la frente, todo afligido, tanto que yo no me sentía con valor de llamarlo. Y en voz baja le dije, Jesús, Jesús. Y él me ha mirado, pero cómo era triste su mirada, y me dijo, Hija mía, cuánto sufro. Si tú supieras las penas de quien te ama, no harías otra cosa que llorar. Sufro también por ti, porque no viniendo frecuentemente, mi amor está reprimido y no me desahogo. Al ver que tampoco tú te desahogas porque no me ves, y viéndote sufrir, yo sufro más. Ah, hija mía, el amor reprimido es la más grande amargura y lo que más tortura a un pobre corazón. Pero si tú sufriendo te estás tranquila, yo no sufro tanto. En cambio, si te afliges y te afanas en tu sufrir, yo enloquezco y deliro. Y me veo obligado a venir para desahogarme y hacerte a ti desahogar, porque mis penas y las tuyas son hermanas. Y además, tu estado de víctima no ha terminado, mis obras son eternas. Y si bien las suspendo, no es sin causa justa. Pero no es que las haga terminar. Y además, yo veo las cosas en la voluntad y por lo tanto tú eres tal como eras, porque tu voluntad no ha cambiado. Y faltándote las penas no eres tú quien recibe daño, sino más bien las criaturas, porque no reciben los efectos de tus penas. Esto es la supresión de los castigos. Sucede como con las criaturas que ocupan oficios públicos, puestos de gobierno por un tiempo dado, y que después de retirarse tienen su paga de por vida, a pesar de que no ocupen ya aquellos puestos. ¿Y yo debería ser menos que las criaturas? Ah, no. Si a los gobernantes y a los administradores les dan pensiones de por vida, yo las doy in eterno. Por lo tanto, no debes preocuparte por las pausas que hago. Y además, ¿de qué temes? ¿Has olvidado cuánto te amo? Quien te guía será previsor, conociendo todas las cosas,
cómo están y cómo han ido. Y yo tendré cuidado de Corato, y a ti te tendré estrechada en mis brazos en cualquier cosa que pueda suceder. Bueno, vamos a ver. Cuando el alma sufre, o sea, en este caso Luisa, y que sufre por el abandono de Jesús, esas ausencias de Jesús, que ella sabía que eran porque Jesús quería flagelar. Y entonces Jesús le dice, si tú supieras las penas de quien te ama, no harías otra cosa que llorar, pero sufro por ti, ¿sí? Porque el amor, o sea, cuando Luisa no lo ve, ella está sufriendo por la ausencia de él. Es un sufrimiento divino, una pérdida divina. Jesús tiene que sufrir todas las penas de toda la familia humana. Por lo tanto, está sufriendo las penas también del alma víctima que está sufriendo por no verlo a él o por no tenerlo cerca. Además de eso, o sea, el amor de él está reprimido porque no le da salida a ese amor, no acudiendo con ella. O sea, Jesús se desahogaba de amor con Luisa y al no ir, entonces el amor de él sufre, está en continuo sufrimiento por no presentarse ante ella para castigar. Entonces es un doble sufrimiento que está teniendo Jesús. Por un lado, el sufrimiento de Luisa y por otro lado, el sufrimiento de su propio amor por no ir. Y por eso dice, ay, hija mía, el amor reprimido es la más grande amargura y lo que más tortura a un pobre corazón. Y luego dice algo que deberíamos de tenerlo siempre como una clave para actuar continuamente. Dice, si tú sufriendo te estás tranquila, yo no sufro tanto. En cambio, si te afliges y te afanas en tu sufrir, yo enloquezco y deliro, y me veo obligado a venir para desahogarme y hacerte a ti desahogar. ¿Qué nos pide? Que no importa la situación que estemos viviendo, debemos conservarnos en paz. O sea, el sufrimiento no debería de afectar nuestra conducta, no debería de afectar nuestra forma de ser. Así que eso mitigaría el sufrimiento de él, ¿sí? Porque la pena, como decíamos, de Luisa es prácticamente las mismas penas de Jesús. Si Luisa está en calma, Jesús está en calma. Y luego habla del por qué se aleja, ¿no? Dice que sus obras son eternas, o sea que su estado de víctima no ha terminado, pero que si la suspende es porque quiere castigar. Y por eso es que dice, no es sin causa justa, pero no es que termine. Y además yo veo las cosas en la voluntad. Y Luisa está sufriendo por no sufrir. Por lo tanto, está sufriendo. Jesús ve ese sufrimiento y lo toma como un sufrimiento válido de Luisa, en donde él puede poner también el suyo. ¿Sí? Así que esto es una como norma para nosotros para actuar, sobre todo cuando estamos en esos momentos de sufrimiento. Lo primero es estar en calma.
O sea, no necesitamos, no es conveniente el alterarnos, porque eso hace sufrir más a Jesús. Y yo creo que el pensamiento de que estamos haciendo sufrir a Jesús más de la cuenta por estar sufriendo, por estar sintiéndome mal por la ausencia de Él, en ese momento deberíamos de mitigar esa agitación para calmarle el sufrimiento a Él. ¿Alguna pregunta, algún Doctor, cuestionamiento? doctor, para mitigarlo a Jesús, puede ser entregándole su sangre o besándole sus llagas o dándole el amor de la Madre Santísima, el amor de Luisita. En todas esas formas se puede hacer mitigar a Jesús, ¿no? Eso es lo que... Sí, pero, Ujú. pero aquí en esta lectura, el punto que pone Jesús es en no te alteres, aunque estés con el sufrimiento. Ya, ya. O sea, Ajá, sí, sí. ese es como el punto que toca aquí. Todo lo demás, lo que se acaba de decir, es reparación, Ujú, dándole compañía, ujú, adorando sus llagas, besándolas, tomando su sangre, en fin, todo eso es un acto de reparación que lo alivia, que lo consuela en los sufrimientos, sí, pero en este punto es simplemente estate tranquila en lo que te estés sufriendo. pasando. Así Ya sea es, una enfermedad, ya sea una falta bueno, una falta de amor bueno, cualquier cosa que uno puede estar sufriendo, ¿no? así Por es. ese, que no, a veces uno se siente, abandonada, así por Dios. Bueno, antes yo me sentía así, ¿no? Dice uno, ay, que Dios ya no me ve, no me escucha, nada, ¿no? Pero eso ahora en divina voluntad ya cambia, porque más bien está más cerca. Jesús está más cerca en ti cuando uno está sufriendo, solo que uno no lo Sí, pero siente. espérame, si sientes eso, eso es una gracia, ¿sí? Porque lo primero, quiere decir que ya lo conociste. Ah, bueno, sí. O sea, Mm, sufres por no tenerlo, quiere decir que ya lo conoces. ujú, El sufrir por no tenerlo es un sufrimiento por su ausencia, es una privación, pero una privación del ser divino. ujú, Por lo tanto, tu sufrimiento se convierte en sufrimiento divino, con toda la posibilidad y la oportunidad de unirte al sufrimiento divino de Jesús cuando el Padre lo abandona. ujú, ¿Sí? sí, Porque es me has abandonado. porque me has abandonado, sí. Entonces, en este tipo de situaciones, deberíamos de aprovecharlo para darle mayor gloria, mayor estima, mayor amor y sobre todo ir uniendo los sufrimientos de Él con los sufrimientos nuestros. En todo momento, ¿no? En todo Darle, momento del día. si es darle la oportunidad de continuar su vida a través de nosotros. Ujú. Ya, doctor. Sí, gracias. A ver, Leticia. Yo tenía una pregunta en la parte donde dice, dice, y faltándote las penas, no eres tú quien recibe daño, sino más bien las criaturas, porque no reciben los efectos de tus penas. Esto es la supresión de los castigos. Ujú. No entendí cuando estaba leyendo, lo dije, bueno, yo voy a preguntar. Y luego después, como que él hace como las personas que están trabajando en el gobierno, que les da como, digamos, su pensión. Sí, En pero el a ver, segundo, ajá, vamos al punto en donde, al primero. ujú. A ver, empezamos a leer.
Dice, y faltándote las penas, no eres tú quien recibe daño, sino más Ujú. bien las criaturas, porque no reciben los efectos de tus penas. Exacto. Esto es, No, no, momento. O sea, el alma víctima sufre, o sea, cuando sufre, ese sufrimiento sirve para aliviar los flagelos, ¿sí? Entonces, le faltan penas, quiere decir que no está sirviendo para mitigar flagelos. ¿Sí se entiende? sí, o sea, el sufrimiento de ella evita los flagelos para las Pues, personas o las ciudadanas que están, los así castigos, es. ¿verdad? Ok, Ujú. entonces cuando ella siente que no está, como para Luisa era el martirio y eso, el sufrimiento que ella tenía, porque sabía que el sufrimiento de ella ayudaba para evitar los flagelos, ¿verdad? Así es. Oh, Por eso dice, faltándote las penas, ujú. no eres tú quien recibe el daño, Sí, sino no las las. criaturas, Ujú. ¿sí? Porque no reciben los efectos de tus penas, que es la supresión de los castigos. Mm. Y la otra parte donde dice que está dando ese ejemplo de los oficios públicos, dice puestos del gobierno por un daño dado y que después de retirarse tienen su paga de por vida, a pesar de que no ocupen ya aquellos puestos. Ujú. Que dice que Jesús, como, no entendí. O sea, es una pensión vitalicia. Vamos a poner el presidente de la República. Termina su mandato y se retira, pero se retira con una pensión mensual de dinero, Sí, ¿sí? O sea, y eso en todos los puestos. Tienen pensiones que son, les sirven para, no solo para vivir, sino para llevar una vida pues, adecuada a lo que están acostumbrados. ujú, Eso ahora en Luisa se lo está refiriendo a todo el mérito y la gloria que está adquiriendo por sus sufrimientos como alma víctima. ok, El que le suspendan los sufrimientos no quiere decir que le suspendan su pensión. Ella, como la voluntad de ella es estar sufriendo, sí, aunque no sufra, él se lo toma como sufrimiento, ok, ¿sí? Que ujú, esa es una de las cosas importantes en la divina voluntad. En la voluntad, en lo que desea, aunque no se lleve a cabo, queda hecho como un acto. Entonces, por eso es que la voluntad tiene la supremacía sobre todo. Y nos dice, con la voluntad puedes hacer 1000 bienes o 1000 males en un instante. No necesitas realizarlos, sino la voluntad, el acto de la voluntad, de desear, de querer estar haciendo eso, eso lo pone para Dios, quedó hecho como un acto, aunque nunca se haya realizado en el exterior. ujú. Entonces es igual, como dice usted, un acto bueno para cuando está haciendo el acto de ese sufrimiento. Pero, por ejemplo, cuando está uno viviendo cierta situación y el deseo no es bueno, sino que por el coraje, el momento que estás pasando, eh, El acto es malo. el acto es malo. Ujú. Y Ese, también ese acto malo queda como acto hecho. Si es en la voluntad humana, queda como un acto temporal, pero es un acto realizado que tiene una cuenta, que tiene una pena, ¿sí? En la mm, divina voluntad no podemos hacer actos malos. mm, es por eso que dice que debemos estar con calma cuando las situaciones que se están viviendo, ¿no? Ok, Así es. ok, gracias, doctor. A ver, Humberto. Bueno, doctora, prácticamente parte de lo que ella, Leticia, estaba haciendo la pregunta a usted. Solamente dos líneas antes dice,
yo veo las cosas en la voluntad, y por lo tanto tú eres tal como eras, porque tu voluntad no ha cambiado. Y faltándote las penas, no eres tú quien recibe daño. Ya usted ahorita lo explicó, se lo explicó a Leticia sobre esa parte, pero lo que yo estoy un poquito detenido es donde dice, yo veo las cosas en la voluntad, y por lo tanto tú no eras tal como eras. Tú no eres tal como eras porque tu voluntad no ha cambiado. Así es. Ella sigue en estado de víctima, aunque no esté sufriendo. Exacto. Gracias. Bueno, vamos a la siguiente. 11-16, enero 30, 1916. La divina voluntad cristaliza el alma que vive en ella. Estaba fundiéndome toda en mi siempre amable Jesús. Y mientras esto hacía, Jesús, viniendo, se fundía todo en mí y me dijo: Hija mía, cuando el alma vive del todo en mi voluntad y piensa, sus pensamientos se reflejan en mi mente en el cielo. Si desea, si habla, si ama, todo se refleja en mí y todo lo que yo hago se refleja en ella. Sucede como cuando el sol se refleja en un espejo. Se ve en este otro sol, todo semejante al sol del cielo, pero con la diferencia que el sol en el cielo está fijo y está siempre en su lugar. En cambio, en el espejo es pasajero. Mi voluntad cristaliza al alma y todo su obrar se refleja en mí. Y yo, herido, raptado por estos reflejos, le envío toda mi luz, de modo de formar en ella otro sol, así que parece un sol en el cielo y otro sol en la tierra. ¡Qué encanto, qué armonía entre ellos! ¿Cuántos bienes no se derraman en favor de todos? Pero si el alma no está fija en mi querer, puede suceder como al sol que se forma en el espejo, donde es un sol pasajero, y luego el espejo queda en la oscuridad, y el sol del cielo queda solo. A ver qué entendimos. Y está hablando aquí de cómo cuando aquí utiliza, Luisa se funde en el Señor, ¿no? El Señor le dice de que, o sea, es como si fueran dos soles, ¿no? Que tienen que estar, o sea, siempre van a estar reflejándose uno al otro lo que dan, ¿no? O sea, y siempre en un solo punto. Eh, pero si no hay esta unión entre el Señor y la alma, el alma, no hay, o sea, dice, no va a haber una armonía entre ellos dos, ¿no? No se va a poder, no va a poder darse ese reflejo de, o esa correspondencia que se da cuando la criatura se funde en el Señor, en la divina voluntad. Ujú. Mm. Por eso, a ver, Tessa. Doctor, acá el alma que ya está fundida, fundida en la divina voluntad, todo lo que piensa, todo lo que hace, puede ser que esa alma que está fundida tenga un pensamiento, por decir, ay, no de pecado, pero algo así de fastidio, algo así. Todo eso se refleja en Jesús, en la divina voluntad, en el cielo. Volvemos a lo mismo que decíamos. La divina voluntad no puede reflejar, no puede Algo. tener nada que sea humano. Ujú. ¿Sí? Nada que sea humano. Es pedirle, es como si le dijéramos a Jesús, ven a vivir en mí con mis virtudes. Imposible. Ven a vivir en mí
con mis formas de vida, con mis traumas, con mis vicios, con todo lo Imposible. mío. Imposible. Por eso es que nos pide el desapego total de todo, porque Él va a repetir su vida, no repetir, sino continuar su vida en nosotros. Y si continuara su vida en nosotros, tendría que continuarla con nuestra voluntad y con nuestros atributos. Y eso no lo va a hacer. O sea, no se va a someter a tener estos cambios que tenemos nosotros, estas virtudes, entre comillas, o estas miserias. Jesús estaría siendo igual que nosotros, tendría las mismas inclinaciones, los mismos defectos, no puede hacerlo. Entonces, para vivir en la divina voluntad, necesitamos haber dejado todo lo nuestro. Así sea un fastidio, así sea un Lo que fastidio. sea, Sí, todo. Entonces, en ese momento, ya la divina voluntad toma total posesión de nosotros y ahora la divina voluntad sí es adecuada para que Jesús venga y repita su vida. O sea, la continúe, perdón. Y acá dice, por eso mi voluntad cristaliza al alma y todo su obra se refleja en mí. Ahí está, ahí lo dice. Y algo que es importante, debemos ser fijos. O sea, si somos movibles, nos movemos de una voluntad a otra, de un querer a otro, entonces es como el espejo que se mueve la tierra, se mueve el espejo y se quita el reflejo del sol. Sí. Entonces debemos estar fijos. Y para estar fijos, el único lugar es el querer divino. El querer divino. Y eso es a lo que llama acá el Señor, mi voluntad cristaliza al alma. Esa es. fijación en el querer divino. La ¿no? cristaliza, o sea, se refleja en ella. Se refleja en ella. Por eso Ya. dice, de modo de formar en ella otro sol. Se cristaliza en el querer divino, dijo el doctor, ¿no? No, mi voluntad cristaliza al alma y todo su obrar del alma se refleja en mí y yo, herido, raptado por estos reflejos, le envío toda mi luz, de modo de formar en ella otro sol. Otro sol. O sea, y ese sol ahora se forma y se queda en el divino querer. Así que parece un sol en el cielo y otro sol en la tierra. Qué encanto, qué armonía entre ellos. Cuántos bienes no se derraman en favor de todos. Pero, si el alma no está fija en mi querer, puede suceder como el sol que se forma en el espejo, donde es un sol pasajero. Y luego el espejo queda en la oscuridad y el sol del cielo queda solo. Sí. O sea, si logramos entrar en ese querer eterno, el querer eterno no cambia, no sufre ningún cambio. Por lo tanto, o sea, nosotros seguimos en el momento de estar unidos, cristalizados y reflejando el sol divino y no vamos a movernos. ¿Sí? Pero eso solamente lo logramos si estamos puestos en el querer divino. Si no estamos en el querer divino, somos movibles porque estamos en la voluntad humana. Doctor, muy interesante esto, muy importante para el avance del alma en la divina voluntad. Gracias, doctor. Bueno, a ver, Aurora. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad, podríamos decir que se vuelve un receptor de todos los atributos de la vida de Dios y de sus efectos. Así es. Ajá.
O Sí, sea, nada más. Ujú. todos los Gracias. atributos y no solo los atributos, también las Los obras. efectos, las Bueno, obras. los efectos, sí. Ujú. Ujú. Sí, gracias. Doctor, por eso hay tanta oscuridad en la tierra, porque no hay soles que reflejen la luz de nuestro Señor, ¿no? Por eso hay tanta oscuridad. Mm. Bah, perdón, pero permítanme un segundo, ¿sí? Sí, doctor, lo esperamos. Uy, bueno, eh, o sea, en esta lectura está hablando de la permanencia en los actos divinos, ¿no? En la divina voluntad. También quería preguntarle al doctor o sea, en la lectura dice, no te aflijas, ¿no? Si te aflijas, yo sufro más, dice Ujú. Jesús. Eh, ¿Cómo podemos actuar en nuestro día a día frente al sufrimiento? O sea, no nuestro sufrimiento, sino, por ejemplo, el sufrimiento de un familiar y no caer en esa frialdad, ¿no? En esa frialdad. Porque los demás te ven que actúas fríamente, vamos a decir, cuando... Claro. O Ujú, tal vez cómo consolar a esas personas que sufren, ¿no? O sea, cómo consolarlas ujú. en esta aflicción, Porque porque, uno sabe que cuando una persona sufre, lo único que hay que decir es que el reino de la divina voluntad se extienda en esa persona, ¿no? claro, Pero, claro, a veces la persona no sabe, ¿no? No sabe, como no eso, conoce la divina voluntad. claro, porque nosotros venimos de la escuela de lamento, pues, ¿no? Ujú, Ay, Dios mío, Dios me tiene que escuchar y así han sido pues nuestras mamás, ¿no? nuestras abuelas, Nuestros abuelos. abuelos, y nosotros también en algún momento, ¿no? Ujú. Entonces, mm, ¿cómo reflejar a ese Cristo, ¿no? Que las personas nos vean como Jesús sin que reflejemos frialdad, ¿no? Sí. Está bueno. Jesucristo vino, Jesucristo vino a sufrir, ¿no? Y en alguna oportunidad le escuché, me parece en alguno de los últimos audios del doctor, no recuerdo, bueno, exactamente no recuerdo en dónde, pero fue un comentario que me dejó así helada, o sea, por la impresión, ¿no? O sea, el doctor decía, hemos venido a sufrir, o sea, estamos Mm. aquí para sufrir. Entonces, y claro, la única forma de sufrir es la divina, ¿no? La de nuestro Señor, o sea, es la verdadera, la que nos tocaría a nosotros, ¿no? Porque, o sea, En porque realidad, en divina voluntad ya se elimina el sufrimiento y son dolores y penas lo que se tiene, como Jesús eso, que tuvo, claro. dolores y penas. Ujú. Ujú, ujú. Claro, porque ¿Cómo se es mitigan los dolores o las penas? exacto, exacto. Mm. Digamos Y que es también, algo que no es, digamos, de un rato, que sino es que ya viene de mucho tiempo. Se arrastra eso, ¿no? Ujú. Algo que se Pero viene lo vemos llevando. muy negativo, ¿no? Muy negativo, o sea, tú le dices esto a una persona por decir que no conoce la divina voluntad y dirán, ay, no, esto no es para mí, Sí, sí, ¿no? como muy fuerte, les Sí. choca, es chocante, ¿no? Ujú. Mm, Chocante. y eso Sí, también, hermana, porque hay alguien que me ha dicho, ¿cómo va a venir de Dios? Dios es amor. Dios no es de esa mm. forma. Ah, ya solo me he quedado callada, nada más. Ustedes se olvidan que Dios es justicia también. No, Perdón, pero es mi nuera que yo- está enferma.
Ay, Oh, doctor. Entonces, mira. ya Sí, sí. ya hicimos de médico. Ahora seguimos acá. Ay, Estábamos conversando, doctor, de algún comentario que en alguna oportunidad le escuchamos. Se dijo, hemos venido a sufrir, ¿no? O sea, pero obviamente se refería usted a un sufrimiento divino, ¿no? Como en el Señor. El sufrimiento al que venimos, le di, es a la Sí, renuncia de lo nuestro. es. O Ah, sea, ese es como el ese es. sufrimiento que Dios quería que pasáramos, ese desapego a todo lo que es nuestro. Ay, ¿Sí? ujú. Bueno, Ya, doctor, así está más clarito. a ver, Gerardo. Pues yo le quería preguntar justo de la lectura pasada, que dije, mira, no sabía que había pensiones divinas cuando, cuando habla de la pensión, porque digo, me pasó algo curioso, ¿no? Yo de joven trabajé varios años, muchos años en empresa, y después ya me lancé por mi cuenta. Y pues ahora que andaba yo buscando el tema de la jubilación, pues resulta que de un plumazo pues ya perdí mi jubilación, en pocas palabras, porque hicieron bolas mi número social y tal. Y luego algún otro detalle que me pasó también en un fin de semana que salimos de la casa, pues al regresar, pues nos habían vaciado la casa, se nos habían metido unas personas. Entonces yo dije, bueno, pues en la divina voluntad es una limpieza de apegos, ¿no? Aunque yo creo que Diosito me está dando una limpiecita de apegos, ¿no? Fue lo que pensé, porque ciertamente me empecé a afligir mucho, ¿no, doctor? Porque uno, pues bueno, trabaja los años y tal, y de repente, ¡pum!, de un plumazo pasan estas cosas. Entonces, es complejo, ¿no? Sobre todo ahora que decías que tenemos que aprender a renunciar, ¿verdad? Que pues algo que uno pensaba que ya lo tenía, de repente, pues no, tenemos que aprender a renunciar a eso y no sé, ¿verdad? Yo confiar mucho en la divina providencia, ¿no, doctor? Ujú. Por eso, y son situaciones de la vida, ¿no? Esas situaciones que nos ayudan a vivirlo en la divina voluntad. O sea, vívelo en la divina voluntad. Y bueno, lo que se tenga que hacer, no importa qué, hay que, pues, trabajar, hay que recuperar, en fin, pero todo vivido en la divina voluntad. Ahora, lo de la pensión, bueno, pues también vívelo en la divina voluntad. Simplemente decir, bueno, Señor, de acuerdo, o sea, no me la quitan, ¿sí? Yo renuncio a ella, sé magnánimo, pero en verdad, de corazón. Y eso te reditúa en méritos en la divina voluntad y estás unido a todas las carencias que tuvo la familia divina. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor, muchas gracias. Es que cuando se quedan así en silencio y nada más moviendo la cabeza como diciendo, no, no. Doctor, Bueno, doctor, ¿y cómo? Y eso también, yo creo que siempre debemos mirar a la familia de Nazaret, ¿no? Porque eso nos da, sobre todo en estos tiempos que nos dicen los sueños, las metas, los logros que uno debe tener, ¿no? Y, ujú, y uno cuando tiene hijos, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, este, a los chiquitos, bueno, a los ya no son muy chiquitos, ¿no? Decirles que se tienen que esforzar, que tienen que seguir adelante en los estudios y siempre mirando lo que Dios quiere, ¿no? Pero el tema del esfuerzo que deben poner en las cosas
para lograr ciertas metas, entonces a veces también, a veces me quedo callada para no caer también en eso de lo que ahora es tener, lograr, ¿no? Pero a veces me quedo corta en eso de incentivarlos, ¿no? Incentivarlos a que sigan adelante, a que se esfuercen. Eso. Ujú. Bueno, a ver, Minerva. El micro Minerva. Yo pienso que todos, bueno, varios de los que estamos acá tenemos hijos en secundaria, en prepa, en universidad, y una forma de motivarlos a ellos, pienso yo que es el cambiarles ahora sí la motivación que los hace, hacer lo que hacen. Por ejemplo, mi hija que estudia en universidad, le digo, ahora ya no es hija porque quieras conseguir específicamente aferrarte a un logro humano, a un título, sino a cualquier cosa que tú hagas, sea en la carrera, sea en el grupito de música que estás, sea darle vida a Jesús en todo lo que tú hagas, ¿no? Y eso es la forma en que tú vas a ampliar el reino de Dios en la tierra. No se trata de dejar de hacer, no se trata de dejar de tener ilusiones de joven, proyectos de vida, pero sin aferrarse al resultado. Y si Jesús en algún momento frustra esos planes que tú tienes, tomarlos como parte de la voluntad de Dios, de que Él quiere tal vez algo distinto para ti, tal vez ponerte a prueba, o ver cómo le das vida a Él en esas frustraciones que vas viviendo en el día a día, en tu carrera de universitario, en el niño que estudia secundaria, cualquier cosa que haga, dejar de aferrarse humanamente al logro o al resultado humano, sino tratar Ujú. de pensar siempre que yo como joven soy un proyecto de Dios, no soy un proyecto de mí mismo ni un plan de mí mismo. Antes que ser un proyecto de mis padres, soy un proyecto de Dios, y el plan de Dios es que yo le dé vida a Jesús en lo que haga, en la edad que yo tengo, sea un niño de Así es, 5 años o un abuelito de 70 años. así es. Nada más una cosa que sí vale la pena cambiar. Las situaciones de la vida no necesariamente son enviadas por Dios, ¿sí? O sea, la frustración, el no logro de mis ideales, o sea, siempre que tenemos una situación diferente de lo que hubiéramos querido, no es adecuado decir es que Dios así lo quiere. No, Ajá, son situaciones de la vida, son situaciones motivadas por el entorno, por la cuestión social, por la cuestión familiar, por la cuestión personal, que ajá, no he logrado comportarme, aprender lo necesario, en fin. sí, sí, Entonces, no achacarle a Dios lo que estoy pasando. No ah, decir, bueno, Señor, tú me lo mandas y yo lo acepto. No, sino no, decir, mira, Señor, estoy en esta situación, la vivo en tu voluntad y voy a hacer todo lo posible por salir de ella, si es que es una situación que se pueda corregir. ajá, Entonces, voy a hacer todo lo necesario para salir adelante y si lo logro o no lo logro, no importa, todo lo vivo en tu voluntad. ok, ¿De acuerdo? Porque si sí, no, estamos poniendo a Dios en un plan como decir, a ver, no, ¿sabes qué? Te voy a volver miserable. O sea, tú tienes anhelos de riqueza, vas a ser miserable. Eso Dios no lo hace, ¿sí? Porque estaría violentando nuestra voluntad, ya, nuestro libre albedrío. Así que simplemente vivir todo lo que todo, estemos viviendo
pero vivirlo en la divina voluntad, En la nada divina más. voluntad. Y por ejemplo, doctor, esto de la pensión, yo podría decir que si Dios lo permite en mi vida es una forma, en el caso de la pensión que no se da, el ejemplo que ponía Alejandro, ¿será que yo lo puedo tomar como una permisión de Dios para liberarme de mis seguridades a futuro? Es decir, que a lo mejor No, si yo tenía no, esperanza no, de, no, ¿no? no, no, Ajá. no es de Dios, son Ah, cosas ya, humanas. Lo que ya, es de ya. Dios es que en el momento que le nieguen la pensión, en ese momento usted no se desespera, no siente que su vida ya terminó, no siente Ajá. que está total y absolutamente desamparada y que el Acabado. mundo le ha pagado mal. Simplemente decir, Señor, pasa esto, lo vivo en tu voluntad y tú sabrás de mí. Ajá. Sí, el Eso es abandono. confiarnos en Dios. Ahí sí ya entra la voluntad de Dios. O Ajá. sea, pero no la parte de que no le den eso, no es voluntad de Él. La voluntad de Él es que lo viva en la divina voluntad y que se abandone, que tome esa situación como un punto de partida para vida en la divina voluntad. Ujú. Ok, o sea que aproveche esa circunstancia. Así es. Ah, ya, para crecer en el abandono. Ujú. Ok, gracias, doctor. Seguimos. Sí. 11, 18. No, 117. no, 11, 117. Febrero 5, 1916. Las criaturas querrán destruir a Dios y hacerse un Dios por su propia cuenta. Continúo mis días muy afligida, especialmente por las amenazas casi continuas por parte de Jesús, que los flagelos se harán mayores. Esta noche he quedado aterrorizada, pues me encontré a mí misma y encontré a mi amigo. Las enchiladas que estaban muy picosas, de aquí de la casa las llevaron. Perdón, a ver, un momentito. Eso fue lo que comí. Y la mañana que vomité amargo. Y mi Ay, creo que afligido, lo silenciamos al doctor. Y mi sí. afligido Jesús, yo me sentía renacer a una nueva vida al verlo. Pero que, en cuanto me dispuse a consolarlo, varias personas me lo arrebataron y lo redujeron a pedazos. ¡Qué dolor! ¡Qué horror! Yo me eché por tierra, cerca de uno de esos pedazos, y una voz del cielo ha resonado en aquel lugar. Firmeza, ánimo a los pocos buenos. No se separen de nada, no descuiden nada, serán expuestos a grandes pruebas por Dios y por los hombres. Solo la fidelidad no los dejará titubear y serán salvos. La tierra será cubierta por flagelos jamás vistos. Las criaturas querrán deshacer al Creador y querrán tener un Dios por su propia cuenta y satisfacer sus caprichos a costo de cualquier carnicería. Y como todo esto, no logrando su intento, llegarán a las más bajas bestialidades. Todo será terror y pavor. Después de esto me he encontrado en mí misma. Yo temblaba. El pensamiento de cómo habían reducido a mi Jesús me daba muerte y a cualquier costo había querido verlo, al menos por un instante, para saber qué había sido de él. Y Jesús siempre bueno vino y yo me tranquilicé.
sea siempre bendito. No piensen, no creen que esto está hablando de este tiempo. Sí, totalmente. Sí, Vamos totalmente. a irlo analizando. Dice, firmeza y ánimo a los pocos buenos. No se separen en nada, no descuiden nada. Serán expuestos a grandes pruebas por Dios y por los hombres. O sea, todo lo que nos pueda suceder definitivamente son pruebas. Debemos tomarlo como eso. ¿Sí? Dice, solo la fidelidad no los dejará titubear y serán salvos. La tierra cubierta por flagelos jamás vistos. ¿Sí? El COVID, la homosexualidad, el aborto, todo esto que tenemos en la actualidad son flagelos. O sea, nos están flagelando. Esta pérdida de la fe, esta pérdida ya de todo sentido común, en que ya no vemos nada, ya no tenemos nada, ya de Dios, prácticamente Dios ya desapareció de la tierra, igual que, digo, lo mismo que en los sacerdotes, que en los laicos. O sea, ya no hay ese encuentro real con Dios, ¿sí? La tierra será cubierta por flagelos jamás vistos. Las criaturas querrán deshacer al Creador. Y es lo que estamos haciendo ahorita. No hay creación. Todo es producto de nosotros mismos. Yo no fui creado hombre, ustedes no fueron creadas mujeres. Yo soy lo que quiero ser. Estoy destruyendo la obra creadora. Estoy destruyendo la obra creadora en los niños. O sea, dando una educación que, bueno, si se puede llamar educación, que es total y absolutamente contraria a Dios. Todo lo que estamos haciendo va en contra de Dios. Querrán tener un Dios por su propia cuenta y satisfacer sus caprichos a costo de cualquier carnicería. Y con todo esto, no logrando su intento, llegarán a las más bajas bestialidades. Todo lo que es el abuso de los niños, o sea, la pederastia, todo no sé, este horror que estamos viviendo. Nada más que nos lo han ido dando poco a poco y ya no lo vemos como un horror. Simplemente decimos, ay, están locos. Alguien que se cree perro, alguien que se casa con una pared, alguien que se cree hombre y mujer al mismo tiempo, alguien que, en fin, alguien que se cree demonio, alguien que se cree jaguar y actúan como tales. Estamos en realidad sumergidos en un tremendo horror, pero ya no lo vemos. Y ahí está el gravísimo problema. Ya no estamos viendo toda esta maldad ni la estamos catalogando como horror. Cuando Jesús dice que después de haber vivido los horrores del anticristo, vendrá la paz. Y siempre nos vamos a la parte material. Estamos esperando cosas tremendas, pero desde el punto de vista material. Persecuciones, matanzas, en fin. Todo eso es total y absolutamente secundario si es que existe. El horror es espiritual. Estamos en una batalla, como decía yo hace rato en el otro grupo, en una batalla espiritual. Es la batalla contra los espíritus inmundos que pululan los aires, o sea, con los demonios. Ellos son los que nos han ido induciendo poco a poco a ir aceptando toda esta serie de deformidades
y la que nos ha llevado a tener esta vida que estamos llevando en la actualidad. O sea, si abriéramos los ojos y tuviéramos la vista de Jesús, no pararíamos de sufrir. Continuamente, estaríamos sufriendo continuamente con todo lo que estamos viendo. Pero no, ya nos acostumbramos. Es normal. No, pues están locos, déjenlos. O sea, vamos a entender que esto solamente se puede remediar con una batalla campal, pero es una batalla campal espiritual. Y la forma de poder entablar esta batalla es a través de actos en la divina voluntad que son los que derrotarán a los demonios. Decía yo también hace un momento que la victoria en el Apocalipsis, la victoria la lleva un jinete que va en un caballo blanco con una espada, con una bandera que dice victoria y con una espada que sale de su boca, una espada de 2 filos. Esa espada es la palabra, ese jinete es Jesús. Bueno, esa palabra de Dios es la que va a vencer al enemigo, pero es la palabra encarnada en nosotros. Si no la encarnamos, si no la hacemos propia, si no la damos... Doctor, Sí, 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 dime, Lady. sí, doctor, disculpe. Por ejemplo, he visto en los últimos semanas aquí en mi ciudad, en Arequipa, en muchos lugares de la ciudad han colocado unos letreros, por ejemplo, de estos chamanes o brujos que hacen, ¿cómo le Curanderos, llaman? Sí, los curanderos. curanderos, los que dicen los amarres, ¿no? Los amarres, pero lo han hecho ya de manera escandalosa, o sea, han colgado letreros por donde han podido, o sea, y yo decía, mm, o sea, en este caso, o sea, lo correcto sería eh, retirar esos letreros bueno, definitivamente reparamos al Señor, ¿no? En la divina voluntad, pero, o sea, yo me quedé pensando, dije, ¿cómo? O sea, por todo lado, por donde miraba estaban los letreros que cómo los habían colocado por todos lados. ¿Qué opina, doctora, en este caso? ¿Qué quieres que te diga? Mire, yo le digo, o sea, yo quería sacarlos todos, yo iba a salir con mi alicate para cortarte, por lo menos los que estaban cerca de mi casa, pero dije, no puede ser, o sea, si yo acepto estos letreros, porque hasta para mirar, dije, ¿qué es esto? Porque decía amarres y los teléfonos, y estaban así en toda, y no sé cuántos han puesto por todo lado, doctor. Nunca he visto eso en la ciudad, o sea, Bueno, así mira, tan si escandaloso. hay, si hay por ahí algún galán que quieras andar con él, vea que te hagan un amarre. La amarre. Ay, doctor. Por eso, Lady, volvemos a lo mismo. Es Mm, una batalla espiritual. El sí, problema no está en el brujo, el problema no está en el chamán, el problema está en la persona que va a verlo, sí. ¿de Ujú. acuerdo? Y ahora, ¿por qué va a verlo? ¿Cuál es la motivación? Primero, ya tiene una oscuridad total, ya no ve nada, no discierne nada y no entiende que eso que está haciendo no debería de ser. Segundo, ¿los chamanes han aumentado? Sí. ¿Han aumentado los brujos? Sí. ¿Han aumentado las personas que de lectura de cartas, de limpias, de todo ese tipo de cosas? Sí. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitas hacer? ¿Salir a cortar carteles para que mañana te los pongan otra vez? Otra vez, sí. O sea, necesitas pelearte con el origen de todo esto. Y el origen es el demonio.
Y al demonio no lo puedes asustar con unos alicates. Al demonio lo asustas con tus actos hechos en la divina voluntad. Entendámoslo, pongámonos las pilas, por favor. Hay una lectura, deja ver si, mira, apunten, 23:10. Doctor, ¿algún párrafo o toda la lectura? Al final, bueno, en el párrafo 2 es donde habla, ¿sí? Está hablando de sus conocimientos y dice, cada conocimiento posee una felicidad distinta. Son como tantas teclas divinas que forman la bella armonía en él. He aquí por qué estoy siendo tan generoso en decirte tantos conocimientos de mi fiat divino y requiero de ti suma atención en manifestarlos, porque son la base y como un ejército formidable que mantendrán la defensa y harán de centinelas, a fin de que mi reino sea el más bello, el más santo y el eco perfecto de mi patria celestial. Bonito. Otro es la Sí, doctor. 23:19, en el último párrafo. La 25:3 en el párrafo 2. Ese creo que es lo que hemos estado diciendo. Dice así que cada verdad sobre mi divina voluntad será un ejército aguerrido contra el querer humano. Pero ¿sabes tú con qué armas estará dotado este aguerrido ejército? Con armas de luz, de fuerza, de amor, de belleza, de santidad, para hacer la guerra con todas estas armas a la voluntad humana. Ella, de frente a estas armas, sufrirá un dulce embeleso y se hará vencer por el fiat divino. Así que cada verdad de más sobre él es un embeleso mayor que sufrirá el querer humano. Y la 26:9, que es la mejor, que dice los conocimientos sobre la divina voluntad son el ejército, los actos hechos en ella son las armas, su luz el palacio real, en fin. Lean estas, pero sobre todo esta última, 26:9, y lo platicamos la semana que entra, ¿les parece? Sí, doctor. Doctor. Bueno, me retiro. Perdón, Noelia y Vitesa. Ya, ok, doctor.